nada, buenas chicos, chicas. Voy a leer otros tratados, ¿vale? Sobre justamente las rutinas. Dejadme que vea el tratado un momentito. La rutina y los factores de existencia relativos condicionados, ¿no? Es algo que justamente proviene de... Es mi visión personal en función a mi propia vivencia personal, ¿vale? Eh, Voy a ir leyendo. La generación de patrones relativos y la propia rutina generan memoria. ¿Qué quiere decir esto? La memoria es un mecanismo que sale de qué, de una rutina, de generar siempre el mismo comportamiento. Entonces eso genera que la generación de un campo celeste, que es el que opera, ¿no? Cuanto más operemos justamente en sistema de rutina, ¿vale? Eh, Podría ser que si eres causa es correcto, pero si eres efecto, justamente pierdes libertad en disposición de oportunidades. ¿Por qué? Porque la mente deja de operar por sí misma, entonces no es capaz de crear por sí misma, sino que es el producto de otros que le dicen cómo tienen que operar, por lo cual carece de libertad creativa y el universo de por sí mismo es creador, por lo cual la rutina, siempre que sea efecto de alguna condición, genera una malsana vivencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente ahí la persona se siente no valorada porque no ha podido utilizar ni aplicar su propio discernimiento, ni su propia forma de actuar, ni su propia mente, ¿vale? Continúo, si somos efecto de la memoria y no podemos por nosotros mismos controlarla y que deje de hacer su función, estamos condicionados al producto de nuestro propio ser, lo que acabo de decir, ¿vale? Por lo tanto, no hay control sobre la forma de operar o un ser está basado... sí, exacto. Quiero decir que justamente operamos en función al lenguaje, ¿no? Si el lenguaje no tiende al equilibrio, los ejes de los cuales un ser humano está compuesto, que son dos, ¿vale? Tienden a un lado o al otro. Ahora lo entenderéis, ¿vale? Un sistema no balanceado en el equilibrio, siendo efecto de circunstancias hostiles, no puede generar ningún tipo de satisfacción ni felicidad. Hay dos ejes, ¿vale? Que ahora los leeré más adelante, pero sigue siendo lo mismo. Un sistema balanceado, siempre un eje, si va y se fuerza por tensión al máximo punto, automáticamente generará el siguiente eje. ¿Por qué? Porque ha llegado a un punto máximo crítico y el máximo punto de eje es como tener un tirachinas y justamente llevarlo a la máxima punto de tensión en vez de soltarlo genera que se rompa por sí mismo, ¿no? Entonces o puede romperse o puede irse justamente de la máxima tensión catapultado al otro lado. Entonces el romperse significaría el perder la vida justamente por una causa que tiende justamente al no equilibrio, ¿vale? Continúo. Hay dos principios duales dentro de cada ser. Perdonad que me paso de párrafo, ¿vale? Toda formación mental es el producto de un pensamiento colectivo, ¿vale? Ese pensamiento es el producto que han generado millones de seres. La repetición de ese pensamiento generalizado, por lo tanto, desestabiliza los ejes, las ruedas, los patrones jerarquizados y estandarizamos conceptos, comprometemos esos sistemas de ruedas y generamos un impacto colectivo sobre las masas que operan en la tendencia de ese patrón colectivo. Quiero decir, si por ejemplo hay una masa crítica que desea la guerra, justamente el ser humano vivirá en tendencia a tensión y a guerra. Si la masa crítica está en producto del estrés, justamente tenderá al estrés, ¿no? Entonces lo único que puede pasar es que cierta parte de un colectivo empiece a polarizarse a la inversa de forma natural, ¿vale? ¿Para qué? Para compensación de ejes, porque es que si no, no se llegará al equilibrio, ¿vale? Entonces, cuantas más personas salgan de los sistemas donde hay estrés, evidentemente, pues mucho mejor, ¿vale? Para generar ese equilibrio de lo que es colectivo, ¿vale? Hay dos principios duales dentro de cada ser. Uno es el principio femenino y el otro el masculino. Uno es positivo y el otro es negativo. Da igual como lo queráis llamar, ¿vale? Son conceptos mentales, ¿no? Hablamos mucho de que justamente
qué es lo masculino y qué es lo que es femenino. Seguramente en sistemas pasados lo femenino, el matriarcado ya hubiera existido, ¿vale? Porque simplemente hay que pensar un poco. Si en las épocas pasadas ya hemos vivido el patriarcado, ¿quién te dice que no ha existido el matriarcado? Son sistemas duales, ¿vale? En cuando rompamos el sistema de dualización de géneros, la raza humana empezará a evolucionar de por sí misma. Entonces continúo, ¿vale? Venus, la energía femenina, quiere las cosas, ¿vale? Marte, la energía masculina, va por las cosas, va por la acción. Digo, pero si la energía femenina tiende a la dependencia, al querer porque yo deseo, y la masculina tiende a la acción sin conocimiento, son riesgos hacia un sistema desconocido y hostil. ¿Qué quiere decir? Si tú deseas una cosa y no sabes las causas que hay detrás de ello, ¿vale? Tú lo que vas a obtener es algo que justamente no sabes si va a ser lo correcto. Entonces el sistema, lo que es el principio venusiano, a lo mejor no puede ser correcto. ¿Qué quiere decir? A lo mejor alguien te da algo que es suyo en vez de tú justamente obtener lo que deseabas. ¿Por qué? Porque dices, yo quiero ser esto. Entonces hay uno que te dice, bueno, como no sé bien lo que quieres, a lo mejor te voy a dar manzanas, ¿no? Porque si tienes hambre te doy chocolate o te doy alcohol o lo que sea, ¿no? Y dices, no, pero si yo no quiero chocolate o quiero esto, quiero una pera, ¿no? Entonces tienes que determinar muy bien lo que quieres, ¿vale? En cambio, Marte es la acción. Entonces, la acción en un mundo hostil que genera hostilidad. ¿Por qué? Porque te topas contra una piedra y la piedra te rebota hacia ti, ¿no? Entonces, si hay una mente cerrada en la cual tú justamente dialogas y no entiende que todo es un sistema dual en la cual siempre hay dos sentidos diferentes de ver la vida, incluso tres, porque está el opuesto, el igual y el neutro, evidentemente que no hay una comprensión exacta de cómo funciona el universo. Entonces, muchos ante lo opuesto simplemente lo negan, cuando es entender y comprender que hay dos visiones diferentes de la misma realidad, ¿vale? Hay dos sistemas bases en todo ser sintiente. Una galaxia minimalista tiende al movimiento en dos ejes como un imán. Esos dos ejes representan la glándula pineal, por ejemplo, y el otro el primer chakra, el chakra base. Una descompensación de estos sistemas no tiende al equilibrio. El ser humano tiene esa condición, ¿vale? Tiene la glándula pineal, ¿vale? O el chakra de la corona, y tiene justamente el chakra raíz, y a partir de ahí el equilibrio se da en el corazón, que es el centro. Entonces eso es un sistema minimalista, ¿vale? Un universo que se funciona a partir de tres ejes, ¿vale? El central más los dos justamente que generan el movimiento. Por ejemplo, los sistemas de chakras actuales y hinduistas funcionan a partir de 9 ruedas. Son más sofisticados, ¿vale? Pero no quiere decir que contra más complejidad, evidentemente, un sistema base no funcione, ¿vale? Continúo. Cualquier sistema relacional es ineficiente si en vez de tener un medio en el cual operar se le da ayuda y no la función o componente causa raíz del problema, ¿vale? El sistema relacional es el sitio, el universo donde vive un ser humano. Está siempre en relación con otras personas, ¿vale? Entonces, continúo así, darle un bastón a un cojo sería lo correcto, pero darle la mano para ayudarle a caminar es un factor de dependencia, ¿vale? Entonces, comprender esto, dar comida y alimentos sin enseñarles que por ellos mismos pueden generar un sistema hábil, no puede ser correcto. Pero si el lugar donde realmente hay vida, no hay recursos, es necesaria una emigración. Muchos dicen, pues hago una función. Evidentemente haz una función, pero si tu función es negada, evidentemente ¿qué vas a poder hacer? Nada. ¿Por qué? Porque el sistema de no libre disposición de oportunidades no ha generado un paradigma en el cual tú puedas ejercer de forma libre. Por lo tanto, una función que no pueda ser realizada es causa de insatisfacción. Entonces, un lugar donde justamente no hayan recursos naturales, como puede ser un lugar árido, ¿vale? O un desierto, evidentemente son causas de migración. ¿Por qué? Porque no hay recursos naturales. ¿Por qué? Porque no hay componentes, 4 de los componentes principales, ¿vale? O no hay tierra, o no hay agua, o no hay aire, ¿vale? En los cuales puede generarse vida, por lo cual la persona tiene que emigrar. Entonces, los sistemas gubernamentales que no comprenden las causas por las cuales las personas emigran, ya sean esas o causas de existencia hostiles donde ellos son comprometidos sus vidas, porque realmente los sistemas de vida carecen de sistemas bases donde justamente
poder tener una vida normal, ¿vale? Entonces no han visto cuál es la causa por la cual esos sistemas no funcionan, y a día de hoy repatriamos justamente muchos seres en los cuales intentan buscarse la vida. ¿Por qué? Porque evidentemente en donde han nacido no hay las circunstancias idóneas, entonces van a buscar un sitio mejor, y todo el mundo que hace huye de la guerra. Entonces, ¿cuál es el error? El no ver justamente la maldad del ser humano, el ver que hay situaciones que no es posible la vida, y el generar sistemas que evidentemente no generan la libre libertad de funciones. Entonces eso genera todo un marco de existencia que a día de hoy ya es totalmente ineficaz de por sí, y no es posible la vida, por lo cual se generan marcos de existencia hostiles, ¿vale? El ser humano no puede vivir en un mundo hostil interrelacionado con otros, ¿vale? Así no es cuestión de más saber, pues la sabiduría simplemente es vivencia aplicada sobre un ámbito. En especial tampoco es cuestión de inteligencia, pues el conocimiento solo es una formación mental sin haber vivenciado. Por lo tanto, solo la observación de un medio donde realmente vivan de forma correcta puede llevarnos a la comprensión de cómo puede operar un correcto forma de vida de ser sintiente. Entonces, el ser humano a día de hoy dispone de dos ejemplos claros de cómo podría vivir de forma correcta, ¿vale? Entonces, esto no es una imposición, es mi visión personal, la podéis ejercer, no la podéis ejercer, o podéis evidentemente emitir vuestro propio juicio, ¿vale? Actualmente los sistemas de convivencia creen erróneamente porque todas las eras no han demostrado un sistema válido de vivencia que lo colectivo esclaviza, pues rige la ley de un poder que dictamina cómo debe operar un ser sintiente. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que justamente digo que son dos buenos ejemplos? Lo primero es la naturaleza, ¿vale? Por ejemplo, unas abejas hacen su función y están en los que son su misma condición de forma individual, o sea, cada una va a polinizar simplemente una flor, pero no es porque le dice el otro, tú opera en esa flor y yo opero en esta, ¿vale? Un pájaro hace lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente van de árbol a árbol, y cuando creen necesario bajan a la tierra, ¿vale? Para ver si hay algún tipo de alimento, ¿vale? Entonces, operan en base a un colectivo, operan colectivamente, pero en base individual. ¿Qué quiere decir? Que la base es individual y los sentidos cognitivos funcionan simplemente en función individual a ver lo que hace el colectivo. No es el colectivo que dice tú operas de esta forma o operas de la otra, sino que el colectivo es el efecto individual y no justamente el colectivo la causa individual, por lo cual aquí hay un gran error en cómo opera el ser humano, ¿vale? Además, ellos tienen un lenguaje que es justamente muy primitivo, utilizan simplemente un sonido, monosonido, ¿vale? Por lo cual es un lenguaje de que no lleva a malinterpretación, ¿vale? Simplemente pían, ¿por qué? Porque evidentemente serán felices y simplemente es su condición de piar, ¿vale? Entonces, entender eso, entender que el ser humano tiene que ser causa individual para generar un colectivo, y no un colectivo que le diga cómo tiene que operar de forma individual, ¿vale? Mientras haya una invalidación en funciones, lo voy a poner aquí. Mientras haya una moneda de cambio, no existirá ecuanimidad, ¿vale? El otro punto de vista para entender, uno se ha dicho la naturaleza, el otro es justamente entender el núcleo. Las partículas subatómicas funcionan y operan de forma libremente en un núcleo. Hay ecuanimidad entre cuerpos diferentes. ¿Por qué? Porque se eliminan justamente los componentes, ¿vale? Que determinan lo que es la relatividad y el tiempo, ¿vale? Mientras haya una invalidación en funciones, mientras haya una moneda de cambio, no existirá ecuanimidad. El universo funciona de la misma forma entre los estados intermedios. Millones de seres atrapados en formas de existencia elementales en los cuales carecen de fundamento y comprensión y se dedican a la maldad en vez de obrar en alguna condición. Eso genera un campo hostil, en los cuales son perjudicados los seres sintientes corpóreos por desconocimiento y por no disponer de los medios oportunos para combatir a aquellos que están en esos estados intermedios. Un ser no puede obrar contra su voluntad porque si obra contra la voluntad en la cual se creó, porque no tiene poder. ¿Qué quiere decir? No puede obrar en función de una cualidad que él no siente, ¿vale? Entonces es esclavizado de algún sistema. Entonces, cualquiera que le dice cómo tiene que operar en sus funciones, ante la falta de no saber, condicionada a la opinión de otros,
el no verse dispuesto a abandonar el compromiso que le ataba, no puede disponer de otro medio con el cual obrar de forma correcta. ¿Qué quiere decir? El que no sabe y el que no se ha cuestionado nada de la vida, justamente es el más inocente de todos. ¿Por qué? Porque evidentemente ha sido adoctrinado en otro que le ha hecho como tenía que operar, entonces le dicen, no, justamente tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, evidentemente que está en base a una dependencia de un tipo ideológico, ¿vale? Nadie puede ejercer funciones si no tiene paz, ¿vale? Es un derecho fundamental. El exceso de formaciones mentales se debe a la negación de funciones, a la no comprensión de la vida, que es negada, porque otros se someten a la vida de ese ser humano. O bien no sabía o hubiera hecho funciones que no le representaban. Así, a día de hoy, el colectivo humanitario se enfrenta al exceso de información. ¿Por qué? Por interconexión, por evolución, ¿vale? A la carencia de oportunidades, a una subida desmesurada de precios. Por lo tanto, el opuesto aparece que es pérdida de bienestar, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de satisfacción, esfuerzo por lograr metas que sean más valoradas en vez de metas que den mayor satisfacción. El sistema se hace cada vez más complejo, más hostil y con menos base de fundamento. Por lo tanto, la descomposición de un sistema cada vez más opaco, más filtrado, generaría un marco de existencia de mayor maldad. Y el poder generaría daño y hostilidad y guerra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú comprometes a un ser, ¿vale? Y le dices cómo dictamina y justamente él no haya satisfacción en su forma de operar, él empieza a utilizar un pensamiento negativo. Ante el pensamiento negativo empieza a construir y accionar de forma negativa, por lo cual el ambiente se vuelve más negativo, por lo cual todo sistema de opresión lo que hace es que se maten unos a otros. ¿Por qué? Porque evidentemente están defendiendo causas que le impiden que la libertad en su simple forma de operar, ¿vale? Por lo tanto, el ser humano tiende a empezar a distanciarse de todo aquello que no le debería de empezar a distanciarse de todo aquello que no le produzca felicidad, empezar a generar diferentes marcos de existencia en los cuales el ser humano empieza a rehabitar en otros espacios donde las bases no sean jerárquicas y donde la felicidad sea el eslabón primordial, ¿vale? Evidentemente has de mirar la causa de existencia de un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que lo fundamental, ¿vale?, cuando vivimos es que debemos ser causa de felicidad. Si no eres causa de felicidad, tienes que quitar del sistema, de tu sistema de creencias, todo aquello que no te dé causa de felicidad, porque sabiendo que el tiempo es una variable, ¿vale?, y todo va a estar sometido al cambio, tienes que ser causa de algo, y la mejor causa que puede ser es causa de realización, causa de felicidad, para poder obrar en total libertad en tus funciones, ¿vale? Cualquier sistema basado en el tiempo, en la distancia, en el movimiento, genera dualización, descompensación de pares de opuestos. ¿Cómo se genera la dualización? ¿Mediante qué? Mediante un juicio de cómo debe de operar un ser y cómo tiene que actuar, ¿vale? Entonces salen los opuestos y salen los iguales. Eso es lo que la masa crítica, en función, sí, que mentalmente disponen, ¿vale?, de una formación mental acorde a que a su mente, si es más abierta o justamente está en mayor capacidad de operar y tiene mayor conocimiento, puede operar de mejor forma. Así, conceptos como odio y amor, compromisos de pareja donde la energía se transforma y ya no se da salida a sistemas reglados por la ley de la oferta y la demanda, inhabilitan y generan un mundo hostil. Cada generación nueva lleva mayor comprensión del proceso de vida, por lo tanto cada nueva generación debe afrontar un nuevo axioma que le permita mayor felicidad de conocimiento de causa. Entonces, la única forma en que una pareja pueda ser feliz es la que se determine la libertad de oportunidades en ser y hacer lo que le dé absolutamente la gana, ¿vale? Entonces, cuáles son los objetivos. Si las energías justamente se han polarizado ya y evidentemente se ha experimentado y vivenciado lo que se quería vivenciar, eso es simplemente no tener una causa certera de razón de ser, por lo cual una vez ya conoces la otra forma, ¿de qué te sirve, no? De nada, estás independientemente condicionado a otro corazón humano, no justamente a una forma libre de operar, ¿vale? Si la base es ecuanimidad, no se cumple ningún sistema. Si la base que es ecuanimidad no se cumple, ningún sistema de vida puede ser garantizado. Así como puede un ciego
ir hacia adelante cuando tropieza constantemente en un camino lleno de piedras, o bien cambia el camino al azar dando palazos, o bien quitando las piedras del camino. Pero quitar una piedra en el camino, si es de mayor volumen, esa piedra, ese ser puede soportar la carga de la piedra que se encuentra en el camino. Eso es como hablar con un necio en el cual su mente cerrada no comprende el funcionamiento dual al cual se está sometido. Así que no operar en base a los pensamientos y a la opinión de otros, ya sean de estados corpóreos o estados incorpóreos, estás asumiendo. Así que operar en base a los pensamientos y a la opinión de otros, ya sean de estados corpóreos o estados incorpóreos, estás asumiendo la vida de otro ser y no tu propia vida. Así que es el efecto de la vida de otro y no de la propia vida, lo cual quiere decir que está condicionado a los cambios de otra persona, ¿vale? A la muerte de otra persona, a cualquier situación que comprometa tu bienestar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay relación de dependencia, y en la relación de dependencia, ya sea tu pareja, ya sea Dios o cualquier situación justamente que desconozcas, ¿vale? Hay un factor de no libertad en la función, ¿vale? Entonces las personas tienen que llegar a un sistema de independencia en sus funciones, en los cuales, ¿cómo se va a generar eso? Justamente en la no privación de sus funciones, ¿vale? Eliminar la moneda de cambio, se eliminarían los sistemas de valorización de funciones, por lo cual las personas serían libres de actuar en las funciones que desearían sus corazones, ¿vale? No dejarían de haber científicos, ¿vale? Porque un científico opera en base a su función, ¿vale? No dejarían de haber músicos en mi caso, no dejarían de haber justamente constructores porque les gustan construir y edificar, ¿vale? Y no dejarían de haber justamente personas que ya estando realizadas ejercirán sus funciones porque verían que justamente hay una carencia y dirían, pues como aquí hay carencia, yo voy a hacer esa función que realmente nadie la hace, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué la haría? Porque evidentemente si el mundo no es hostil, si el mundo opera de forma libre, ¿vale? Tú operas en forma de libertad. Entonces una persona que ya justamente todos sus deseos ya han sido cubiertos, ¿vale? Es una persona que dice, ya lo he vivenciado todo, me quedo aquí en este estado intermedio, ¿vale? De vivencia, ¿a qué? Hacer una función siempre y cuando haya libre disposición de oportunidades, porque no voy a ser idiota y me voy a poner de esclavo, ¿no? Entonces el ser evolucionado es aquel que dice, me voy aquí justamente, ¿por qué? Porque es un sistema de existencia y falta hacer una función que evidentemente no han cubierto, y yo como ya tengo todos los deseos satisfechos, pues no me importa hacer una opción libremente. Entonces esa es justamente la opción de un ser evolucionado en un sistema que no es hostil, ¿vale? En un sistema que es hostil evidentemente no puede ser factible porque nos han generado las condiciones necesarias para que la vida pueda operar de forma libre. Por lo tanto, la falta de información genera errores dualísticos en los puntos de vista. Uno duda porque vio la visión de otro y creyó que lo otro era lo correcto en vez de entender que la visión de otro era otra forma de entender, otro punto de vista sobre una forma correcta de existencia, ¿vale? A día de hoy mucha gente niega su mente a la vivencia de otra persona, por la cual no puede avanzar y adoctrina a otros, ya lo he dicho. Finalmente, el pensamiento colectivo es el producto de millones de pensamientos de igual magnitud entre diferentes habitantes, lo que llamamos el proceso de vida. Así, la no comprensión de cómo se genera la vida, la no comprensión de lo que uno es, la no vivencia de otros estados del ser de forma primordial, antes que la propia vida será siendo un efecto, por lo cual la primera causa que debería de utilizar el ser humano es el reconocimiento de su verdadera naturaleza para poder obrar en un sistema en el cual ya no le digan cómo tiene que operar. Así buscamos otras formas de existencia que evidentemente en el cambio, en el tiempo, que es la verdadera naturaleza del universo, comprometen a todo ser sintiente. Vale, esto es todo. Que tengáis un buen día.